Hermoso día para presentarles un nuevo frutal. Qué lindo día para presentarles un nuevo frutal que tenemos en la huerta. Vamos, que me voy a acercar al responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata del huitite, también conocido como fruta de Sabiá. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus frutos y sus usos, más otros datos, para luego pasar a mostrarles el desarrollo de nuestra planta. Es originaria de las zonas tropicales de América. Se la encuentra desde el sur de México hasta la parte norte de América del Sur. Crece en áreas abiertas, orillas de camino y bordes del bosque. Es una especie pionera. Eso quiere decir que es una de las primeras plantas en colonizar ambientes alterados. En Costa Rica es muy popular y se la encuentra en jardines y fincas. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Se comporta como arbusto grande o árbol pequeño. Puede llegar a medir de 2 a 3 metros de alto, aunque según condiciones puede llegar a medir 7 metros de alto. Crece en zonas con una altitud de entre 500 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Es de follaje perenne o caducifolio según la zona. Se puede cultivar a pleno sol o sombra parcial. Se adapta a varios tipos de suelo, aunque prefiere los húmedos y profundos. Es ideal colocarle un mantillo orgánico para mantener la humedad. Es bastante resistente a la sequía, aunque en esta condición produce pocos y pequeños frutos. Evitar plantar en lugares donde haga mucho viento. Se puede cultivar en macetas, contenedores o recipientes siempre y cuando sean grandes. Tolera la salinidad de regiones costeras. Se puede reproducir por semillas o por esquejes. Cultivada de semilla, la planta regala sus primeros frutos entre el año y año y medio después de la siembra. Las ramas se cubren con sus fragantes flores. En algunas regiones florece durante todo el año. Las flores son polinizadas por colibríes y por abejas, dado que brindan néctar para su alimentación. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Algunos pueblos originarios de su región nativa usan la corteza y las hojas para elaborar infusiones que se usan para tratar fiebres y afecciones respiratorias. El huitite es bueno para problemas de hígado, indigestión o empacho. En la medicina popular se usan las hojas en agua para aliviar gastritis, acidez y otros padecimientos estomacales. El jugo de los tallos tiernos en forma de gárgara se usa para inflamaciones de garganta. Ahora les voy a contar otros lindos datos del huitite. Es hospedera de varias mariposas. En el folclore costarricense se asocia con la fertilidad, abundancia y la buena suerte.
Sus frutos atraen a zorzales y alrededor de otras 45 especies de aves. En Costa Rica se ha utilizado en la construcción de casas. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. El fruto es una baya de 5 a 6 milímetros de largo, jugosa y de color amarillo o naranja. Contiene numerosas semillas. Los frutos se pueden consumir frescos y sirven para hacer jugos, mermeladas, jaleas o incluso bebidas alcohólicas. La pulpa también se utiliza para preparar un tipo de dulce tradicional llamado huitite en miel. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. Como les dije previamente, el huitite se puede cultivar en maceta. Esto hace que sea un frutal que se puede cultivar en pequeños espacios. Nuestra planta vive en una maceta de 40 litros y la planta está muy bien, muy sana. Mide 50 centímetros de alto por 70 de ancho. La planta es muy productiva. Ahora les voy a mostrar, ya que en sus ramas tenemos muchos pimpollos, muchas flores y empezaron a cuajar los primeros frutos. Miren la cantidad de pimpollos, flores y frutos que se ven. Es impresionante. Es una planta muy generosa. Miren acá esta rama. La cantidad de pimpollos, flores y frutos que comenzaron a cuajar. Ahora les voy a mostrar unos que están por acá abajo. A ver si se ven. Así que estamos con muchas ganas de ver sus frutos madurando. Así que estén atentos en el canal, porque seguramente cuando tengamos frutos maduros se los voy a mostrar. Bueno, espero que les haya gustado mucho la presentación de este hermoso frutal que además nos está regalando muy buen aroma con sus flores. Estén atentos en el canal, como les dije, a ver si tenemos pronto frutos para mostrarles y probarlos. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Les pido también que compartan en sus redes sociales esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.